Bueno, primeramente agradecer. Me parece muy interesante lo que están haciendo, la iniciativa, ¿verdad? Me parece sumamente interesante. Creo que ahora con la situación que estamos viviendo, pues todo lo virtual se está disparando, ¿verdad? Todo el mundo está haciendo clases virtuales, grupos y tal vez si antes no se veía como una posibilidad, ahora es simplemente indispensable. Entonces, creo que especialmente estando tan cerca y compartiendo el mismo idioma, ¿verdad? Que a veces es una limitante, pues me parece súper bien. Eh, yo en realidad quisiera como que me hicieran preguntas. Voy a hablar un poco de lo que son los concursos y la estructura de, de los concursos. Pero siempre me gusta que pregunten porque a veces me parece que cuando uno habla de un tema específico, a veces no se cubren las dudas que tienen realmente las personas. Entonces, para mí sería muy fácil hablar ahora de cómo estructuro un concurso o una audición o lo que sea, pero creo que es también muy importante saber cuáles son los puntos o qué es lo que realmente quieren saber de los concursos y de la manera de estudiar y planificar audiciones, porque sí es muy importante, digamos, como ir al grano, como decimos nosotros. Pero para empezar, creo que lo más importante que se debe saber respecto a los concursos y las audiciones es que no significan nada. Digamos, una audición y un concurso no va a definir si una persona es buen músico o mal músico. Eso es lo más importante. Las audiciones y los concursos definen quién puede eh, tocar de mejor manera en un lapso de tiempo muy corto establecido. Y hay muchas variantes realmente, desde el dónde, los instrumentos que se van a usar, si tengo que viajar a otro país a hacer el concurso, la audición, el tiempo de preparación, todos esos factores, digamos, influyen en que uno gane o pierda un concurso, una audición, pero digamos, digamos, como una regla básica que es la planificación. O sea, planificar las audiciones con el tiempo adecuado y con las ideas adecuadas es lo único que hace que uno pueda tener una audición buena. Hay que recordar que cuando se habla de audiciones y de concursos, digamos, a veces llegan 30 personas o 50 o 100 y va a ganar uno. Y tal vez de esos 50 o 100 hay 30 percusionistas increíbles que quedan por fuera, ya por una cuestión de detalles mínimos. No tiene nada que ver con que uno toque bien o mal. Incluso me ha pasado que hay audiciones, digamos, que he ganado y cuando ya voy a la actividad y me doy cuenta que, digamos, al final las personas que escogen ni siquiera son músicos. O sea, ya entra como uno en un filtro, pasa un filtro, pasa otro y al final el último filtro son personas de un comité que alguien les dio 10 nombres y pueden escoger prácticamente a cualquiera porque simplemente las 10 percusionistas que quedaron ya, por decirlo, en la final, todos son igual de buenos. O sea, cualquiera es una opción viable. Entonces, creo que eso es importante porque mucha gente piensa que un rechazo es ya signo de no sirvo para esto. Y no es cierto. En realidad vivimos en un mundo donde hay muy poco trabajo en orquestas, no hay suficientes orquestas y hay muchísimos músicos buenos, excelentes, que no necesariamente tocan en una orquesta.
o no necesariamente han ganado un concurso en su vida y aún así son súper reconocidos, súper famosos. Entonces, yo creo que eso es lo principal, que no significa nada ganar una audición. Es importante de cierta manera porque genera un currículum y tal vez trabajo incluso, pero conozco muchos casos, muchos ejemplos de situaciones de personas que nunca ganaron un concurso y en este momento son personas referentes en su campo y nunca tuvieron la oportunidad de ganar un concurso y aún así pues tienen sus trabajos y siguen siendo muy buenos. Entonces creo que eso es como muy importante de recalcar y la planificación. O sea, es indispensable planificar cada mínimo detalle de la audición, del concurso, de lo que se vaya a hacer. Y se toman aspectos en cuenta que, bueno, todos los aspectos. Y creo que después vamos a ir hablando de eso, pero cada detalle, hay cosas que normalmente las personas no piensan que son importantes y son sumamente importantes. Y yo creo que en realidad la mayoría de razones por las que las personas, digamos, no ganan audiciones es por esa falta de experiencia o de esos detalles que no conocen, porque en realidad si uno intenta de la manera adecuada, en algún momento va a ganar alguna audición, pequeña, grande, algún concurso. Es muy difícil. Me parece que hay muchas personas haciendo audiciones, pero sin tener conocimientos elementales. Entonces cometen muchos errores que, por ejemplo, te descalifican en el minuto uno. Y es un poco, digamos, triste y frustrante. Y mucha gente incluso deja la música porque creen que como nunca han ganado nada en su vida, no son buenos músicos. Y la audición en realidad es un proceso muy duro y muy poco justo. Es en realidad muy injusto, ¿verdad? Es muy injusto calificar el trabajo de una persona de años en 10 minutos, pero ese es el sistema que existe. Entonces, como músicos, como percusionistas, tenemos que adaptarnos. No hay otra manera, es la única manera, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. No sé si alguien tiene en este momento alguna pregunta, sino para seguir. No sé si las ponen en el chat o levantan la mano, porque no sé cómo lo han estado manejando. Sí, usualmente la colocan en el chat y Ah, cuando aquí veo. Hay una pregunta. Vamos a ver. Ok, las cosas básicas. Vamos a ver. Lo primero es identificar el tipo de audición que voy a hacer. O sea, es una audición de orquesta, es una audición concurso, es una audición que la mitad de la evaluación la hacen con un currículum y la otra mitad tocando, por ejemplo. Hay muchos tipos. Y luego de esos tipos empiezan el montón de variantes. Les voy a ir poniendo ejemplo por ejemplo. Si yo voy a, bueno, y bueno, hay una gran diferencia entre si la grabación es, bueno, si hay que grabar o si hay que tocar en vivo. Si hay que grabar por extractos o si hay que grabar en una sola toma, todo seguido. Todo eso es indispensable para tomar decisiones y decir, ok, lo que tengo que hacer es tal cosa. Entonces, vamos a ver, concursos. Los concursos funcionan así.
hay que estar en constante investigación de cuáles son los concursos que están y cuando uno ve uno o ya conoce uno previo, empezar a prepararse como mínimo 6 meses antes. Regla básica. O sea, desde el momento en que se está preparando para un concurso que es dentro de 3 meses, sus posibilidades de ganar ya están totalmente disminuidas. Es muy difícil, porque hay alguien que sí se tomó los 6 meses y ha hecho un proceso mucho mejor que el de ustedes. Entonces, en concursos, el tiempo mínimo es muy importante. Hay ciertos factores que podrían ayudar a que no necesiten tanto tiempo, como por ejemplo, que en el repertorio pedido o lo que se puede tocar, ya ustedes tengan algunas obras montadas. Eso podría ayudar. Pero, digamos, mi profesor me enseñó que los concursos de nivel intermedio, 6 meses, y los concursos grandes, 1 año de preparación. Entonces, es muy duro porque uno tiene que gastar 1 año de tiempo para no saber realmente si va a lograr, ¿verdad? Pero usualmente la preparación lo es todo, lo es absolutamente todo. Entonces, si yo tengo un concurso, eh, vamos a ver, ¿dónde va a ser? ¿Quiénes son los que van a concursar? Todas esas cosas, si se pueden averiguar, son importantes. Luego, otro de los errores más frecuentes es que la gente estudia 6 meses. Digamos que tienen los 6 meses. Estudian, tienen todo listo y llegan a tocar el concurso. Eso es un error. Los concursos no se ganan así. Cuando usted llega al concurso, ya usted debió haber tocado ese repertorio por lo menos en 3 recitales. Y no estoy hablando de que tienen que ir a un teatro y tocar para un montón de gente. Un recital puede ser poner a 5 amigos suyos a que lo escuchen y sentir ese nervio, ¿verdad? Que se siente cuando se toca. Entonces, lo que están haciendo ahí es madurando el repertorio. Eso es muy importante. El repertorio se va madurando. Uno no prepara una obra para tocarla en el concierto. Uno prepara una obra para tocarla muchas veces en recitales pequeños, para luego ir al recital más importante y tocar ya cuando usted ha tocado y ha tenido experiencias de decir, uy, hoy toqué y esto no me gustó, esto no me salió, esto tengo que trabajarlo más. Es lo mismo que grabarse, solo que más en vivo. Luego vienen, por ejemplo, eh, las cuestiones de audiciones grabadas. Si yo voy a grabar una audición, lo más importante es saber cómo debo grabar los extractos. Por ejemplo, si me piden grabar los extractos individualmente, claramente es una audición un poco más sencilla porque yo puedo decir, ok, grabo Porgy and Bess hasta que esté perfecto y puedo hacer 1000 tomas y puedo hasta que quede una que a mí me guste y luego voy con el otro y luego voy con el otro. Entonces, es más sencillo de grabar, pero es más difícil de aceptar errores como jurado. Si yo hago un concurso en el que estoy pidiendo extractos uno por uno, yo voy a esperar ese extracto perfecto, simplemente porque usted tuvo la oportunidad de grabarlo 10.000 veces. Entonces yo no podría aceptar un extracto con ningún tipo de error. Hablando de los 3 niveles, ritmo, dinámicas, ¿verdad? Y digamos, notas correctas. O sea, esos tres tienen que estar sin excusa. Entonces, eso es en audiciones que se graban extractos poco a poco. Eh, es muy importante lo visual, dónde se graba, con qué se graba. Lo más importante es el audio. Luego está la cuestión de la vestimenta. No, hay mucha gente, no es vital, pero he visto miles de grabaciones donde se ve que la persona, no sé, o sea, no puedes grabar una audición con sandalias, por ejemplo. No se puede, o sea, dice mucho cuando uno ya ve a alguien que se tomó el tiempo de que se puso un pantalón negro, por lo menos, una camisa de vestir, cualquiera que sea,
y ya se ve que preparó la audición, que hay un trabajo previo. Eso es muy importante, cómo se presenta uno. Recuerden que es alguien que no los conoce. Entonces, imagínense la primera impresión que yo vea a alguien en sandalias y en pantaloneta, por ejemplo. Y, ¿verdad? Ya yo dije, bueno, se puso a grabar ahí un domingo en la tarde solo porque sí. O sea, ya de principio eso no me da una buena impresión. Y esto de los extractos que tienen que ir perfectos. No se tolera en esos casos ningún tipo de error porque se supone que uno puede revisarlos 1000 veces antes de enviarlos. Entonces, un error y ya está descartado. Así de simple, así de injusto es. Luego, por ejemplo, error frecuente es cuando ustedes graban audiciones que los extractos van divididos, obviamente pueden estudiar cada extracto. Estudio xilófono, luego estudio redoblante. Cuando son audiciones en una sola toma, es un grave error eh, estudiar, por ejemplo, xilófono, luego redoblante, luego timpani, y hacer eso 3 meses para luego llegar a grabar. Cuando usted llega a grabar se da cuenta de que no puede, porque nunca ha estudiado la secuencia. Entonces, uno tiene que irse adaptando desde antes. Si yo tengo una lista y un orden, yo tengo que ir estudiando en ese orden, porque no es lo mismo pasar de tocar redoblante y después a tocar platillos, o de platillos a redoblante, porque obviamente platillos implica mucha fuerza y cuando pase el redoblante voy a estar así, temblando. Entonces, todas esas cosas se miden desde antes. La otra situación es que, por ejemplo, entonces llega la audición, claro, y yo siempre les digo, no pueden estudiar de manera que llegan a la audición y están experimentando algo por primera vez. O sea, cuando llega a la audición y tiene que grabar una sola toma y nunca ha hecho la secuencia, esas sensaciones que usted tiene de pasar a instrumento a instrumento, nunca las ha experimentado, no sabe qué va a pasar. Entonces ahí vienen los problemas de que uno graba y pasan 4 o 5 horas y no tiene ninguna toma que le guste. Eso es súper importante. Luego la otra cosa es, cuando ustedes se graban, no pueden irse a grabar el día que ya dicen, hoy voy a grabar. Y es la primera vez que se graban. Si ustedes hacen eso, cuando vean la grabación van a encontrar 1000 cosas que no les gustan. Tienen que grabarse por lo menos 3 veces previas y tener una bitácora, un cuaderno de una punta y dice, ok, hoy hice la grabación 1. Cuando los extractos ya están, uno se graba y va extracto por extracto y dice, esto no me gustó, esto no me gustó, esto hay que corregirlo, aquí corro, aquí atraso. Luego se toma unos 3, 4 días lo que necesite para corregir todos esos detalles, se vuelve a grabar y otra vez. Bitácora y apunta todo lo que no le gusta. Cuando ustedes ya llegan y se grabaron y dentro de su conocimiento ya les gusta lo que ven, no sienten que corren, no sienten que están haciendo nada mal, ahí es cuando se graba la audición, no antes. Hasta ahí es cuando la audición se graba. Ya ustedes han hecho todo un trabajo de pulir detalles de eso y muy importante, esa audición se tiene que guardar, se guarda porque muchas veces se aplica durante años a un mismo festival y usted necesita tener una biblioteca de audiciones. Cada vez que usted dice, por ejemplo, voy a aplicar a la YOA, apliqué el año pasado y no quedé. Cuando usted vuelve a empezar a estudiar los extractos, lo más importante es que agarre esa audición de hace un año y se siente y vea la audición y vuelve a hacer lo mismo. Entonces usted está haciendo un proceso en el que cada vez que la envíe la va a ir enviando mejor y mejor y mejor. Y está consciente y puede ver todos los detalles y va a ir creciendo su nivel en los extractos, cómo los toca, el acomodo,
de los instrumentos, la cámara, que quede torcido, que me encorvé, que hice, todos los detalles los puede ir puliendo hasta que uno llega a hacer audiciones realmente casi perfectas, simplemente porque ya todos esos detalles están sumamente controlados. Eso es así por encimita. Ahora, por ejemplo, audiciones en vivo eh, es otra cosa. Cuando se tiene una audición en vivo, tiene otros factores. Los instrumentos, por ejemplo. Usted no sabe qué instrumentos va a usar, o a veces sí, depende. Entonces, si usted no sabe qué instrumentos va a usar, usted no puede agarrar un xilófono y estudiar en ese xilófono 6 meses y llegar a la audición y tocar en otro xilófono porque se le va a hacer un gran enredo en la cabeza. Cuando yo tengo audiciones en las que no sé qué instrumentos voy a usar, entonces nunca practico en el mismo instrumento, o sea, trato de cambiar algo. O sea, si tengo la oportunidad de que hay dos xilófonos, un día toco en uno, un día toco en otro, y entonces lo que estoy trabajando es la adaptación rápida, que cuando yo llegue y sea cual sea el instrumento, yo me puedo adaptar y eso no va a ser un problema. Lo mismo con los tímpanis, si uno sabe qué tipo de pedal va a llegar, entonces si tiene muchos tipos de tímpanis en la universidad o lo que sea, pues trata de tocar el extracto un día con uno, un día con otro. Lo mismo con el orden de los extractos. Si ustedes van a una audición en la que no saben el orden, entonces ustedes no pueden estudiar en un orden determinado. Tienen que estudiar siempre aleatorio, siempre, porque nunca saben qué va a pasar. Tienen que ir previniendo todas las posibilidades, todo lo que pueda suceder, se tiene que prevenir desde antes. Tienen que saber que el redoblante que les pongan tal vez es una cochinada de redoblante, tal vez no suena a nada, y tienen que llegar y socarlo rápido, afinarlo un poco inclusive, porque simplemente es un muy mal redoblante. Eso pasa mucho. La gente cree que eso no pasa en las audiciones y pasa muchísimo. Uno llega y estudiaste con, no sé, con unos tímpanis de parche de plástico y resulta que llega y los parches son de cuero. Y todo eso puede suceder. Obviamente en la mayoría de audiciones a uno le dicen, estos son los instrumentos que se van a usar. Entonces si uno puede utilizar instrumentos similares o iguales, es lo mejor. Todo eso es evitar errores, evitar errores. Otra cosa importante, si tienen la oportunidad de ir al lugar donde va a ser la audición antes y probar la acústica, es lo ideal, porque obviamente estoy estudiando en un lugar y cuando llego a la audición real, todo va a sonar diferente. Estoy en otro lugar con otra acústica, entonces siempre es importante probar la acústica si es posible. Si no es posible, entonces tengo que ya ir mentalizado a que posiblemente tenga que hacer cambios de bolillos, de, de dinámicas, incluso si llego a un lugar que tiene demasiado eco y todo suena súper fuerte, obviamente tengo que bajar mis dinámicas. Entonces, ¿qué hace uno? Practica eso. Practica tocar el extracto en una acústica con mucho eco, en acústicas con poco eco. Uno practica tocar el extracto de 3, 4, 5 maneras diferentes, dependiendo de lo que se vaya a encontrar. Todo eso es vital para las audiciones. Cada detalle que se les ocurra, cada cosa que ustedes dicen, mira, yo voy a hacer audición ahí y yo sé que los timpani que tienen son de sistema Ringer, que el pedal se mueve de medio lado y el pedal sube. Entonces, si ustedes solo tienen unos timpani y Yamaha, ya saben que el pedal es así y entonces van a tener un problema cuando lleguen a la audición. No se van a sentir cómodos. Entonces, tienen que ir pensando todo ese montón de detalles porque es la única forma de, de ganar, digamos, una audición. Es con cortina o el jurado me va a ver. Si pueden averiguarse todos esos detalles, por ejemplo, tengo que viajar o es cerca de donde vivo, porque no es lo mismo agarrar un autobús a 1 hora a que yo tenga que hacer un viaje de 8 horas y luego hacer la audición, porque el descanso es fundamental en esos casos. Yo he hecho muchos concursos que no son en el mismo país, entonces, claro,
tengo que hacer todo un viaje y tengo que llegar un día antes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me preparo para eso? Estudio y a veces toco el repertorio un día, no lo toco dos y lo vuelvo a tocar como si fuera audición. O sea, estudio tocar el repertorio parando por días, a ver cómo reacciono a esa situación, porque la situación real va a ser así. Entonces, todo eso es básicamente siempre tratar de pensar cómo va a ser la situación en la audición y cómo puedo yo imitar esa situación desde antes para yo ir quitando toda esa cantidad de problemas que se me pueden generar simplemente porque no tuve esos cuidados básicos de agarrar y decir, tengo que ir preparado para lo que pueda pasar. Hay audiciones que uno va así, no sabe qué puede pasar, o sea, no sabe nada, no sabe qué instrumentos, no sabe qué, no sabe cómo, no sabe el orden, no sabe cuánta gente va a llegar, no sabe quiénes, y lo único que se puede hacer es ir preparado mentalmente para cualquier cosa y adaptarse. Todo el mundo, y eso es un detalle, tal vez el más importante de todos, que tienen que tomar en cuenta. Todas las personas que vayan a hacer esa audición están en la misma situación que ustedes. Ustedes no son los únicos. Entonces, no intenten juzgar si hicieron una audición buena o mala y no intenten, digamos, como, por ejemplo, si se equivocan en medio de la audición y fallaron tres notas en tres extractos, por ejemplo. No, no empiecen a tocar mal en la audición porque ya se sienten mal de que fallaron notas y ese tipo de cosas, porque cada audición es individual. Usted no sabe si las personas que hicieron tres, cuatro antes de que uno entre fallaron siete notas y usted solo falló tres y usted es el que va ganando más bien en la tabla de puntos. Entonces es muy importante solo dejar que la audición transcurra, sea lo que sea que pase, no pensar como, uy, fallé esto, fallé lo otro, ya quedé fuera, y uno pensando eso en medio de la audición, lo que hace es una bola de nieve. Y claro, todo va así, ¿verdad? Cuesta abajo. Cuando uno se da cuenta, ya uno está fallando todo porque ya pensó que la audición iba mal. Y tal vez pasa que uno sale y el jurado le dice, no, es que iba súper bien, porque en realidad las otras audiciones no estuvieron bien, y de un pronto a otro, boom, el que estaba en tercer lugar pasó a primero. Entonces es muy importante entender que las audiciones, las personas que la están viendo, lo están juzgando solo a usted, que además ellos ven un cuadro total. Ellos no están viendo solo un extracto o solo una obra de repertorio. Ellos escuchan todo. Y para a veces un error o tres o cuatro en un todo no es mucho comparado con otros concursantes. Se pueden ganar audiciones cometiendo errores. Es muy normal porque no somos máquinas. Entonces uno puede fácilmente equivocarse relativamente bastante en una audición y ganarla. Entonces eso es como muy relativo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que nadie tiene preguntas por ahora. Bueno, sí, aquí hay una pregunta. Aquí veo varias preguntas. Vamos a ver. De Chile. Hay, hay dos buenas preguntas. Bueno, la primera pregunta que es sencilla, la de ¿dónde busco las audiciones? Hay dos páginas muy importantes. La primera se llama Musical Chairs. Si ponen en Google Musical Chairs, ahí les van a salir, en esa página no salen solo concursos de
de orquesta, sino que salen los concursos de trabajo, los concursos de dar clases y los concursos como tal, online o presenciales, o de percusión o de marimba, en realidad de todos los instrumentos. Ahí salen concursos de todos los instrumentos en todas partes del mundo. Esa es la página tal vez más visitada de todas. Musical Chairs se llama. Luego hay otra que se llama MUAC, creo que es MUAV.com, creo. Igual si lo ponen en Google lo van a encontrar. Uno se inscribe y todas las notificaciones le llegan siempre al correo electrónico. Se abrió puesto en tal orquesta, entonces, en tal lado. Se van a sorprender de la cantidad de audiciones que hay. Es brutal, o sea, no todas, obviamente, en Latinoamérica, son la minoría, pero en Europa, ahorita tal vez no tantas por la situación del coronavirus, pero todas las semanas salen puestos de trabajo, puestos en orquesta, puestos dando clases, concursos, cursos Disculpe, online. profesor, ¿puede Ujú. repetir el último sitio para Es anotarlo? que no estoy muy seguro, voy a ver si escribiéndolo en el chat me acuerdo creo que es así, vamos a ver, creo que es, mua, casi seguro. Es que a mí me llegan voy a corroborarlo un momento en el correo electrónico. Vamos a ver si lo tengo. Ah, no, ya vi. El segundo que estoy mandando, ese sí es correcto, ya lo revisé. En ese se inscriben y les llegan todas las notificaciones de trabajo al correo electrónico. Voy con la otra pregunta ah, de Andrés, creo que era de Chile. Ajá. Em, ok, eso es una muy buena pregunta. Eh, con es muy importante que no les van a dar casi nada de tiempo. O sea, en casos muy extraños le dicen a usted, tiene una hora. Eso nunca pasa. O sea, la realidad no es esa. La realidad es que uno llega y hay 50 candidatos y le dan 10 minutos. Entonces, lo más importante es la preparación. No pueden llegar a una audición donde ustedes sientan de como decimos nosotros, les falta, voy a llegar para ver las notas del Porgy o para ver, no sé, eso no tiene ningún sentido. Lo que se hace en esos 10 minutos es probar cosas mecánicas, transiciones. Entonces, yo llego y veo los timpani, veo los pedales, que todo funcione bien, que me lleguen a las notas de los extractos que tengo que tocar. Llego y reviso la bordonera del redoblante, cómo sube, si el redoblante se traba o no se traba, si el redoblante está afinado, si suena bien, si no suena bien. Llego y pruebo el glow, que todas las teclas suenen bien, que no haya ninguna que esté apagada, o si está apagada, saber que va a sonar así. Igual con el xilófono, nada más ver que esté bien, que no haya ningún problema, que no esté, por ejemplo, puede estar, no sé, un sostenido corrido. Tal vez alguien llegó y armó el xilófono y es un empleado, ni siquiera es músico, y resulta que hay una tecla que tiene tres sostenidos donde no debería. Esos son el tipo de cosas que usted tiene que ver en esos 10 minutos. Olvídense de que en esos 10 minutos usted llega y toca los extractos, porque hay alguien en la puerta que es así con un cronómetro, viendo que se cumplan sus 10 minutos. Y cuando se cumplen,
no le va a importar que usted haya probado o no. Entonces, lo más importante es eso, lo mecánico, todas las cosas que más se puede, por ejemplo, los platillos, muy importante, ver cuáles son, qué tipos de platillos me están ofreciendo, cuáles voy a tocar en ese extracto, si puedo o no, porque por ejemplo hay personas que son muy delgadas y tal vez tienen unos platillos de 20 pulgadas y hay que tocar el final de la cuerda de Tchaikovsky y eso es muy difícil. Entonces, y muy pesado, muy cansado y yo necesito agarrar los platillos más pequeños. Ese tipo de cosas son las que usted tiene que probar. Y la otra cosa importante es que usted no llega sin saber qué hacer. O sea, usted ya sabe cuáles son los extractos que van a pedir. Entonces usted hace una lista de las cosas que tiene que verificar en cada instrumento antes, para que cuando usted llegue haga check, 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 esto está, esto no está, esto lo arreglo, pum, pum, porque si no, igual no le alcanzan los 10 minutos. 10 minutos no son nada. Y la regla en general es que casi ninguna audición le van a dar más de 10 15 minutos a lo mucho, si acaso. Entonces ya toda la parte musical, de sacar los extractos y todo eso ya tiene que estar listo. Eso es lo, lo primordial. Porque imagínense el estrés de saber que la audición me medio sale y que todavía tengo que llegar a ver con qué voy a tocar. Es muy estresante y no funciona. Simplemente no funciona. Entonces ahí le respondí a Andrés. Ahora, el momento de la acústica, eh, es eso de probar la acústica, deberían probarlo lo más antes que se pueda, para que ya ustedes tomen nota y de una vez hagan los cambios que tienen que hacer en los extractos. No siempre se puede, no siempre se puede probar la acústica, a veces hay que llegar a la audición al lugar y no hay chance de probar ninguna acústica. Pero siempre que se pueda, y si se puede hacer varias veces, mucho mejor. Porque entonces usted puede anotar, ir a probar y ver si lo que anotó le sirve realmente. Y va así, si puede ir dos, tres veces, mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, es como prevenir y ajustarse a la realidad que uno va a tener el día de la audición, el día del concurso. Eso es lo más importante en la estructura de las audiciones y de los concursos. Y es importante que planifiquen con fechas, que se ordenen, que tengan claro cuánto voy a durar sacando este material, más o menos. Ojalá que el tiempo quede holgado, que siempre quede un espacio para los problemas que surjan. En general, cualquier audición o concurso que uno tome 6 meses para preparar, el último mes ya es simplemente para hacer recitales. Entonces, en realidad lo que tienen son 5 meses. Yo lo hago así. Si yo tengo 6 meses para una audición, yo tomo los 2 primeros meses para aprender y memorizar todo el material. Luego, al tercer mes, lo que hago es dedicarle más tiempo a las obras que consumen más por la dificultad o por lo que sea, siempre tocándolas despacio. De hecho, me gusta hacer un mes entero que sea solo de tocar despacio, aunque ya sepa que pueda tocarlas rápido. Un mes entero de tocar todas las obras lento, todos los días lento, por más aburrido que sea. El cuarto mes, ya el quinto mes es donde yo puedo ir acelerando los tempos y puedo ir viendo todos los problemas que me surgen por acelerar acelerar los tiempos. Y ya el quinto mes el repertorio está listo y solo es cuestión de hacer esos recitales, tres por lo menos, de grabarse mucho. Grabarse es indispensable. Solo grabándose usted se evita, es como un público extra. Yo creo que uno es generalmente sumamente crítico con lo que ve de uno mismo. Entonces, grabarse es una herramienta indispensable para las audiciones. Eh, no sé si esa pregunta tiene algo más ahí.
Sí, no, creo que con eso abarco la pregunta. Igual si tienen dudas o cualquier otra cosa, pues me preguntan nada más. No sé si hay alguna otra pregunta de... Ah, aquí otra. Ah, bueno, en el equipo para grabarse, lo más importante es el sonido. No importa tanto la imagen, el audio es lo más importante. Hay mil aparatos para grabarse, pero sin embargo, yo en mi experiencia personal he tenido muy buenas, digamos, experiencia con el Zoom, con estas cámaras Zoom para grabarse. Son increíbles, o sea, a mí me encantan. Son cámaras que graban audio y que graban video, algunas solo audio, pero eh, es una cámara que tiene micrófonos súper buenos y que aunque usted grabe a 1 metro de un glockenspiel, nunca se va a escuchar reventado el sonido. Nunca, nunca. Son muy buenas las cámaras Zoom. Se escribe igual que esta aplicación, Zoom. Entonces hay Zoom Recorded, se llama, hay como 10 modelos. Ahora cada vez sacan cámaras más recientes. Son especiales para audiciones. Son especiales. De hecho, yo se los voy a decir así. Yo tengo una que ya está descontinuada. Porque no sé si todavía la produce el Zoom, la marca en realidad, porque es un poco vieja. Pero se las voy a enseñar. Por acá está. Este es el Zoom que yo tengo. Vea que dice Q2. Y yo creo que en este momento en el mercado hay el Q8. O sea que ya han pasado como 6 generaciones de cámaras parecidas a estas. Esta cámara yo la tengo desde el 2000, que tal vez que 2014 tal vez, o 2015. Y me ha funcionado tan bien que hasta la fecha sigo grabando todo con esto. Esta cámara lo único que tiene no tan bueno es el video, o sea, no se ve mal. Es un 1080 pero más o menos, ¿verdad? Pero el sonido es increíble, como se escuchan las cosas. Y ni me imagino cómo se escuchan en las cámaras más recientes, ¿verdad? Que debe ser brutal. Esta específicamente, si la consiguen en el mercado, todavía en Amazon o en cualquier tienda de estas, tiene una gran ventaja que creo que no tienen el Q8, por ejemplo, el más reciente. Hace poco tuve la oportunidad de ver uno y vi que no tenía la opción de edición. Esta cámara tiene edición adentro. Eso es una ventaja total. Usted puede cortar el video, la parte del principio o el final aquí, sin pasarlo a la computadora en esta. Entonces, claro, yo grabo un extracto y no me tengo que preocupar de nada. Voy, lo grabo, lo veo y si me gusta, de una vez corto el inicio, corto el final y ya me queda cortado. Y si los tengo que juntar en la computadora, nada más ya están listos. Entonces, esa es una gran ventaja de estas. Eh, como les digo, son increíbles. Esta cámara usted puede poner los micrófonos que están aquí adentro, usted los puede poner en mono, que es directo, que agarran el sonido directo, o lo pone en 30 grados, 60, 90, 120, se van abriendo por dentro. Entonces agarra el sonido más amplio de la sala. Tiene HDMI, tiene USB, se pueden subir videos de una vez a YouTube. Y estoy hablando de una cámara ya de generación muy vieja, o sea que ya está descontinuada. Y yo sinceramente ni he pensado en comprarme otra porque esta me sigue funcionando perfectamente. Entonces creo que comprar un zoom, una cámara de estas es una inversión para toda la vida. Prácticamente, a menos de que a uno se le caiga o algo, le va a servir por siempre. Obviamente deben haber cosas mejores, pero esto es como comprar un combo con todo. Ya usted compró esto y se acabaron sus problemas.
puede grabar cualquier audición, cualquier grabación y va a la segura con esta marca. Es muy, 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 muy buena. Usa una tarjeta SD, entonces no me acuerdo si tiene, voy a encenderla para ver el menú, a ver si tiene algo más, como alguna extra. Bueno, el sonido se puede regular en varias calidades, el video también. Se puede grabar audio, se puede grabar video o ambos. Se puede resetear la tarjeta desde aquí también. Entonces si uno ya tiene videos viejos, nada más los borra y ya la tarjeta queda libre. Tiene unas opciones también de si quieres la luz automática de concierto o de noche. Y el sonido, creo que lo más importante es esto de que capta el sonido, ya sea directo o en 30 grados o en 60, en 90 o en 120. Entonces, obviamente un concierto, si uno lo pone en 120 va a captar todo. Son súper sensibles. Esta cámara capta todo. Más bien es un problema porque uno debe grabar en lugares realmente con silencio. O sea, es increíble lo que captan estos micrófonos. Todo se escucha. Entonces, el único detalle importante es siempre cuando uno la pone a grabar, ojalá golpear cerca de la cámara, aplaudir o para que el micrófono se vaya hasta arriba y ya quede listo para grabar y no tenga ningún problema con la calidad del sonido. Ahí vi otra pregunta. Mentalmente, lo de mentalmente creo que es un poco contradictorio. Mucha gente dice que es que uno hace ciertos ejercicios mentales y que, y que no sé, que eso le ayuda. Yo confío solo en la preparación. Cuando uno se ha preparado bien para una audición, usted está tranquilo y sabe que cualquier cosa que suceda mal no tiene nada que ver con uno, sino con el momento de tocar. Creo que eso es lo más importante. Yo creo que todas esas inseguridades y nervios son más que todo cuando no se ha pensado en todos estos aspectos de los que hemos hablado y cuando uno tiene dudas, o sea, llega a la audición con dudas todavía. Si a mí algo que, bueno, para empezar el tiempo, con solo el hecho de que estés agarrando 6 meses para prepararte para una audición, ya después de 6 meses de tocar el mismo repertorio, créanme que es difícil sentirse inseguro. Es complicado. Obviamente hay un callo, ¿verdad? Que llama a uno. Un callo que se hace por hacer audiciones constantemente. Una madurez musical, una madurez dependiendo del nivel. Obviamente uno en cierta etapa de la vida todavía está lidiando con problemas técnicos a la hora de tocar redoblante, de tocar timpani, que no lo hacen sentirse tan seguro de lo que va a pensar el jurado de uno. Eso pasa mucho. Uno como estudiante dice, sí, pero es que mi técnica todavía no, pero es que esto y esto. Yo les recomendaría que cuando estén en ese proceso no se enfoquen tanto en la técnica, enfóquense en el sonido. Lo más importante como instrumentistas es el sonido. El resto, olvídenlo, ¿verdad? Obviamente la técnica es importante, no estoy diciendo que no, pero el sonido debería ser el uno. O sea, cómo me suena a mí, sin importar si yo estoy tocando timpani con los pies, es lo más importante. O sea, si suena lo que yo quiero que suene y suena como debe sonar, ya ahí van ganando de fijo. O sea, ya van. Eso es lo más importante, el sonido. Especialmente cuando uno está en esa etapa en que está en un proceso de aprendizaje. Lo más importante es el sonido. Debería grabarse eso uno en la cabeza. El sonido. No hay nada más importante que lo que escucha el jurado y que lo que escucha el público y lo que puede escuchar cualquier persona que esté ahí en la audición.
Recuerden que en la mayoría de audiciones no solo hay percusionistas. Y eso es una cosa muy importante. Muchas veces uno piensa que toda la parte de percusión, de que el ritmo, de no correr, tiene que estar. Y a veces se nos olvida la parte musical. Y en la mayoría de paneles de jurados hay un violinista, un cornista o alguien, algún principal, un chelista, que va a decir, uy, es que todo sonó así, demasiado percusionista. ¿Dónde está la música? ¿Dónde está el fraseo? ¿Dónde está? Entonces, enfóquense en el sonido, enfóquense en las dinámicas, piensen más en la gente que está ahí que no es percusionista, porque una persona que no es percusionista no va a estar pensando en la técnica, ni sabe, o sea, no tiene la más mínima idea de cómo se agarra un par de baquetas, ni de bolillos, o sea, no sabe nada. Entonces, ¿qué van a ver? Ritmo, tempo, dinámicas, acentos, lo que ellos conocen. Entonces creo que para empezar, sonido. Segundo, técnica. Y por último, los instrumentos que se usan. Cualquier cosa puede sonar de manera decente con cualquier instrumento, si se toman las medidas necesarias del caso para que suene dentro de lo que dé la capacidad del instrumento. Pero el sonido es lo más importante. Eso creo que eh, es como un desfase que hay entre la influencia americana y la influencia europea. Para los europeos el sonido es lo más importante y es lo único que importa. Por eso ustedes ven orquestas como Berlín, orquestas como Londres, que el sonido es más grande que una orquesta americana como New York o una orquesta como Cleveland, por ejemplo. La escuela americana tiene una tendencia a enfocarse más en los procesos, a enfocarse en la técnica y no tanto en el sonido. La escuela europea es más sonido y se toca como se tenga que tocar. Mientras suene, eso es. Entonces uno se encuentra en Europa con gente que tiene un gran sonido desde que son estudiantes de bachillerato y uno no se explica por qué y es simplemente eso. Gran sonido, sonido, y luego se empiezan a pulir y afinar los aspectos técnicos, especialmente como percusionistas. Recordemos que mucha gente piensa que la percusión no es ser músico, o sea, que no se puede hacer una melodía, que no se puede hacer un color con un redoblante o con un tom o con un timpani, y eso no es cierto. El problema es que estamos muy metidos en el concepto solo del ritmo y no en el concepto de sonido, de buscar lo que queremos escuchar realmente. Um, ok, ahí veo preguntas. Ok, son dos preguntas buenas. La primera es de la primera audición. Cuando yo tengo un estudiante que lo estoy preparando para su primera audición, o sea, lo más importante de todo es, o sea, ser muy honesto y decirle, esto es lo que va a pasar. O sea, si me está diciendo, la audición es en 3 meses, yo le digo, bueno, ya va perdiendo. O sea, va a tener que hacer un gran esfuerzo y sepa que va a ser muy difícil porque queda muy poco tiempo. Tiene que hacer esto, o sea, tiene que organizar el tiempo de esta manera. O sea, le hago toda la estructura para que poco a poco vaya organizando la audición. Con 3 meses, por ejemplo, tiene que correr muchísimo. O sea, en un mes tiene que tener el repertorio ya memorizado y casi a tempo. Luego el segundo mes ya tiene que estar rozando los tempos y tiene que estar toda la parte de que ya los pueda tocar todo, absolutamente todo. Y lo preparo lo mejor que pueda. Yo creo que, yo no sé cuántos de aquí han hecho alguna audición, pero dudo que alguno se haya preparado 6 meses solo para una audición. Yo creo que el principal problema es el tiempo. O sea, cuando hay problemas de tiempo es donde crecen
y crecen los nervios. El preparar todos estos detalles, eso es lo único que da tranquilidad. Yo le estaba dando clases no solo a percusionistas, también le estaba dando clases a flautistas y a violinistas porque me preguntan sobre la preparación para las audiciones. Y cuando usted resuelve los problemas del el día que es la audición, o sea, que usted ya pensó en todos esos detalles de lo que va a sentir y de las condiciones que va a tener ese día de la audición, los nervios no existen. Muy poco. Hay una gran seguridad porque usted está preparado para lo inesperado. Ya todas esas cosas que podrían pasar, ya usted las practicó y las pensó. Voy a poner un ejemplo muy simple. Eh, si usted tiene que tocar una obra de marimba en la que tiene que tocar con los bolillos en la tecla, con la madera, usted ya automáticamente debería pensar, ¿qué pasa si me quiebra uno? ¿Qué hago? Ahí es donde están ese tipo de detalles. ¿Qué hago yo? Practico tirar uno al suelo y qué haría en ese tipo de cosas. ¿Qué hago si el xilófono es muy bajo o es muy alto? ¿Puedo tocar el extracto? Yo creo que toda la ciencia está en ese tipo de detalles. O sea, en la preparación de lo que podría pasar el día de la audición. No hay más allá. O sea, cuando uno ya se tomó todas esas prevenciones, uno llega muy seguro a la audición. Y ya los detalles de que gano o que no gano va a depender mucho de quién llega, el nivel que tiene. Eh, Hagan todas las audiciones que puedan. No les dé miedo. Hagan todas las que puedan. Envíen todas las que puedan. Estén constantemente enviando audiciones porque es la única forma de mantenerse en forma y de mantenerse motivado. Yo hasta la fecha sigo haciendo audiciones todos los años y hago 3 4, o sea, todos los años. Este año, bueno, es como no existe, ¿verdad? Porque el coronavirus desarmó todo, pero apliqué a 4 cosas diferentes y sigo aplicando y seguiré aplicando toda la vida porque siempre hay campamentos, capacitaciones que van subiendo el nivel. Eh, Otra cosa es como no menospreciarse, pero esto va ligado a la pregunta de la primera audición, pero también ser muy consciente del nivel que uno tiene. Yo veo mucha gente que, por ejemplo, nunca ha hecho una audición y dice, voy a audicionar a, no sé, Pacific Music Festival en Japón, o a Lucerna, o al Verbier. O sea, estamos hablando de festivales que tal vez audicionan 100 percusionistas para 5 puestos. O sea, yo creo que el proceso de las audiciones debe ser escalonado. Piensen en su región, piensen en donde ustedes viven. Yo siempre lo manejé así. Cuando yo estaba estudiando percusión y era pequeñito, que tenía 13, 14 años, por ejemplo, mi meta a corto plazo era tocar en la Orquesta Sinfónica Infantil. Una vez que lo logré, dije, bueno, ahora quiero tocar en la orquesta intermedia. Ya cuando estaba en la orquesta dije, ¿ahora qué? Quiero estar en la juvenil. Llegó la juvenil. ¿Y ahora qué? Entonces me doy cuenta que hacen una orquesta de Centroamérica. Bueno, intentemos centroamericano. Cuando ya voy a la orquesta de Centroamérica y quiero más, entonces digo, bueno, busquemos festivales afuera de Centroamérica, Norteamérica, Suramérica. Y ya así se va subiendo y después uno intenta festivales a nivel América. Cuando ya llega a los festivales a nivel América, intenta festivales a nivel mundial, que cualquier persona de cualquier nacionalidad puede hacerlo. Y se va escalonando. Y las mismas confirmaciones de que uno es aceptado o no en este tipo de festivales van haciendo que usted vaya escalonando poco a poco. Yo a veces veo que, claro, una persona, imagínese el nervio que puede ocasionar una persona que nunca haya hecho una audición y que haga una audición de un nivel 10 veces más que el que tiene. No es muy viable porque creo que uno tiene como que
sentarse y decir, no, esto es demasiado para mí. Y no crean que eso no le pasa a los maestros, o sea, todavía siguen existiendo muchos concursos y muchas cosas que yo a veces digo, no. O sea, eso, por el repertorio que yo manejo y por las cosas, es demasiado para mí. Yo no puedo montar eso en el tiempo estimado o simplemente es muy difícil. O sea, no es, necesito más preparación, necesito tener más tiempo, necesito más madurez. Yo creo que deberían de entender que nosotros, los que ya estamos en el proceso de enseñar, seguimos luchando contra ese yo mismo de tocar mejor. Y eso está ahí siempre. Y uno siempre intenta seguir escalonando y seguir tocando en lugares mejores, en orquestas mejores, en campamentos de verano mejores. Y, y eso siempre sucede, digamos. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, la Orquesta de las Américas. Yo audicioné a la Orquesta de las Américas durante 3 años y quedé la tercera vez que audicioné. Audicioné de manera seguida, siempre. Y me tomó 3 años llegar ahí. Y cuando llegué y le pregunté a Fernando Mesa, que es el profesor, que por qué había quedado ese año y por qué no había quedado otros, me dijo, simplemente, no sé, no los cogieron. O sea, eso fue lo que él me dijo. Me dijo, yo simplemente era un filtro, yo mandaba 10 nombres y esos 10 nombres tenían que escoger 5. Entonces, imagínense, él recibió, cuando yo fui, él recibió 70 audiciones y de esos 70 escogió 10. Y todavía había un comité que no tenía nada que ver con la parte musical, que dejó a 5 personas por fuera, que eran audiciones perfectas, o sea, cualquiera podía ser elegido. Entonces a veces hay que entender que recibir un no de respuesta en este tipo de cosas es, no hay campo. O usted vive muy largo y nos sirve traer a alguien que viva más cerca porque en términos económicos nos sirve más darle el tiquete a esa persona. Entonces todos esos factores, por eso les digo, las audiciones son muy injustas, son muy mezquinas, no reflejan realmente el que uno toque o no toque. Son importantes, es bonito hacer audiciones, pero realmente, o sea, la cantidad de músicos que hay y quedar en los festivales a veces no es sencillo y uno no tiene que intentarlo una o dos, hasta 5 veces. Tengo un amigo que intentó en la Yoa, audicionó 5 veces y quedó en la quinta. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, es una cuestión de persistencia, no tanto de, ¿verdad? Y obviamente cada vez que usted manda la audición, usted siente que la manda mejor y va en ese escalonado y su nivel va escalonando muchísimo. Am, Aquí hay una pregunta del mínimo de tiempo. Yo creo que no hay un mínimo de tiempo para hacer una competencia. O sea, hay que ser, como digo, un poco más como humilde y realista. Si yo veo que la competencia dice repertorio de marimba, Merlín, Can Variations, Luminosity, Cangelosi, y yo estoy tocando Rotations de Samut, o sea, estamos hablando de obras de nivel de maestría o más, sumamente complicadas. Ahora, si yo veo que el repertorio es accesible y que está dentro de mi nivel, inténtenlo. Y también intenten que sea un poquito más alto del nivel que ustedes tienen, porque ahí es donde se da el crecimiento. Tampoco es que si no piden lo que yo toco, entonces no lo hago. O sea, siempre hagan las audiciones, pero sean muy conscientes del nivel que ustedes tienen. Es como que ustedes, a ver, por ejemplo, yo no sé tocar timpani y voy a una audición y me piden 3 4 extractos de timpani de Beethoven, por ejemplo, va a ser muy difícil. Yo creo que uno debe decir, bueno, no es el momento. O sea, necesito una audición donde sea más adecuada al nivel que yo tengo. Pero pienso que no hay ninguna persona que no pueda hacer audiciones. O sea, y no hay un tiempo
No es como que, así, después de los 3 años de estudiar percusión, ya puedo hacer audiciones. No, eso no sucede así. Uno hace audiciones cuando sea, pero hace audiciones de acuerdo a su nivel, más o menos. Hay un rango ahí. Uno tiene que autoexaminarse y decir, esto no es para mí, esto es para mí. Hay muchos concursos que yo he visto que me interesan, pero el repertorio no lo manejo. Entonces, no es para mí. O sea, simplemente no puedo hacer esa audición que quisiera, porque de 10 obras que piden, me sé dos. Entonces, imagínense, tendría que agarrar un año para montar 8 obras que van a estar no maduras y que no voy a dominar al 100%. Entonces uno tiene que ser muy inteligente en hacer concursos que usted sepa que llevan una ventaja, ojalá. Donde usted sepa, pucha, están pidiendo Quille en Reoblante, están pidiendo Sherezade, están pidiendo Porgy, están pidiendo Harillanos, están pidiendo 10 extractos y de los 10 yo tengo 7 que ya he tocado. Entonces uno dice, bueno, tengo que aprenderme 3, eso está muy viable. Ese tipo de cosas las deben de pensar. Antes de pasar a la otra pregunta, muy importante, no, por lo que estoy diciendo, no deje, digamos, no, tienen que empezar a hacer audiciones. Lo que pasa con las audiciones es que, por ejemplo, la Orquesta de las Américas, ese es el ejemplo más claro que tengo, que se me viene a la mente. Es una lista muy grande de cosas. Si ustedes no hacen audiciones de menor nivel, claro, ven esa lista infinita. O sea, la ven imposible. Entonces, tienen que ir haciendo audiciones para que ustedes tengan un repertorio de extractos. Para que ustedes ya tengan extractos conocidos, extractos que ustedes ya hayan tocado. Para que cuando lean una lista de concurso, usted nada más diga, ah, ya me sé esto, ya toqué esto lo puedo tocar, esto es nuevo. Y cada vez que hacen más audiciones van ampliando su repertorio. Hay que irlo ampliando. Cada vez que tienen una audición que hay 6 extractos que ya han tocado y hay 4 que no, háganla. Porque entonces van a agregar esos 4 a su repertorio. Y van a irlo ampliando de tal manera que después van a dominar todos los extractos estándar, los que más se piden. Y eso es muy importante. Porque una persona que nunca ha hecho una audición, claro, cuando ve las listas, se va de espalda y dice, es demasiado, no puedo. ¿Cómo van a pedir esta cantidad de extractos con 22 días de tiempo? No se puede, porque uno no debe prepararse para las audiciones que salen hoy. Uno debe prepararse para las audiciones que van a venir con los años. Tal vez la audición, hay una audición que dentro de 3 años yo, por este movimiento, estar haciendo audiciones, ya voy a tener los extractos y ese va a ser el trabajo que voy a ganar. Porque me preparé 5 años tocando audiciones y los extractos se tocan para siempre. Los extractos uno los absorbe y es algo que tiene que tener en las manos. No es algo que, voy a tocarlo solo este año y ya después no lo vuelvo a tocar. Es imposible. No se puede. Uno tiene que tener esas cosas estándar aquí, ya en la memoria. Tienen que estar por lo menos leídas. Tienen que estar ahí. Tienen que haberlas tocado. Tengo que haber escuchado la música. Todo eso es como muy, 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 muy importante para que a uno no se sienta totalmente desnudo en su primera audición, ¿verdad? Y que no tenga toda esa incertidumbre. Es una incertidumbre más que todo. Otra pregunta. Al repertorio del concurso en Costa Rica. Eh, bueno, el repertorio lo escogí yo. Sin embargo, sí lo mandé a 3 personas para que me dieran la opinión sobre el nivel y la escogencia del repertorio. Y las 3 personas me dijeron que estaba bien. Eh, Básicamente, mi idea fundamental con el concurso era
no limitar a nadie, o sea, no poner el estándar del concurso demasiado alto para que alguien no pudiera hacerlo. Mi idea era integrar la mayor cantidad de candidatos y creo que resultó bien porque los concursantes todos tenían niveles muy diferentes. Entonces mi estrategia fue poner repertorio, bueno, no limitar primero que todo a que fuera a 2 o a 4 bolillos. No importaba tanto. Eso no era tan relevante. La otra cosa es que ponía las obras obligatorias que puse en cada ronda eran de la misma cantidad de tiempo o muy muy cercanas. O sea, en la primera ronda todas las obras obligatorias eran de 3 minutos, no más de eso, o 4 máximo. De la segunda ronda creo que eran 5, no más de eso. Y ya en la final les di la libertad de que escogieran lo que quieran. Y en esa lista cada obra estaba pensada en el nivel. O sea, había 5 piezas y de esas 5 habían tal vez 2 de un nivel más alto y 3 de un nivel medio o incluso una de un nivel bajo para que cualquier persona pudiera hacer cada ronda. No quería limitar y también quería ver cómo andaba el nivel en Centroamérica, ¿verdad? Según el repertorio. Porque claro, si yo pongo de una vez el repertorio estándar de concursos en Europa, me van a llegar 5 personas tal vez. Porque claramente una persona que esté en un nivel más bajo no lo va a poder ni pensar, ni sacar ese repertorio. Entonces el repertorio tiene que ir pensado de manera en que cualquier persona que estudie marimba, que es percusionista, pueda ver posible hacer el concurso. Eso es lo más importante. Conforme el concurso se vaya desarrollando, conforme pasen los años, obviamente ese estándar va a ir subiendo. Se va a ir subiendo el nivel. Va a llegar gente más buena. Y otra razón por la que lo hice así es porque no tenemos escuela de marimba solista en Centroamérica. O sea, no hay ningún lugar que trabaje específicamente en solistas o en marimba. No hay ningún título que sea de marimbista en Centroamérica, solo en México y en Boston y en Bélgica, nada más. Entonces, no se puede esperar que hayan personas ya con 6 piezas de marimba listas para hacer un concurso. En este momento es el único concurso que hay en Centroamérica, entonces no podía esperar que de golpe todo el mundo viniera a hacer un concurso porque estaba listo. Entonces creo que toda la escogencia del repertorio fue pensada para eso, para que cualquier persona que estuviera tocando ya incluso un poquito de 4 bolillos tuviera la libertad de participar y que no quedara nadie por fuera. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, vamos a recibir una pregunta más y vamos a seguir con un estudiante que va a tocar para usted, profesor. Ok. Bueno, si no hay preguntas, bueno, sí, aquí hay uno. Ah, sí, ya. Ah, alguien de Costa Rica. Sería bueno que me escriban en el chat todas las personas. Bueno, obviamente hay de Panamá, obvio, pero que son de otros países que escriban en el chat para saber. Porque es importante porque veo que este tipo de iniciativas tienen más alcance del que uno espera. Por ejemplo, jamás esperé que alguien estuviera viendo desde Chile. Jamás.
¿verdad? Entonces es muy interesante. Este, voy con la pregunta de los bolillos. Es una pregunta un poco eh, tramposa. ¿Me podría especificar si es para redoblante o para marimba o para xilófono o para extractos o para qué exactamente qué tipo de bolillos? Porque es todo un tema ese. O si es más, supongo que la pregunta es más general, como de qué se busca en cualquier tipo de bolillos, pero como hay varios instrumentos, sería demasiado largo explicar todo. No sé si a nivel general, bueno, a nivel general, hagámoslo de la manera más rápida posible. Redoblante, si tengo más madera, tengo más cuerpo, pero es más difícil hacer los pianos. O sea, un bolillo, una baqueta con una cabeza muy grande, voy a tener un gran cuerpo en el instrumento, pero me va a ser más complicado hacer los pianos. Obviamente eso se puede modificar con la técnica. Ahora, si tengo una cabeza pequeña como este, más fácil hacer pianos, más difícil encontrar el cuerpo en el instrumento. Entonces yo el otro día estaba dando una clase virtual y explicaba, yo tengo tres tipos de bolillos. Tengo en el redoblante, tengo uno para tocar redobles, uno para tocar fuerte y uno para tocar piano. Y es una cuestión muy física. Si yo tengo más madera, tengo más densidad que toca el parche. Si tengo menos, es menos. Entonces, hay una cuestión natural, física, que no se puede evitar, ¿verdad? Obviamente, si tengo más madera, va a tocar en mayor cantidad el parche. Y si tengo menos, en menor cantidad. Y siempre tengo unos bolillos o unas baquetas, perdón, eh, que son para redobles, que me siento muy cómodo redoblando, o sea, redoblando. Tengo muchos, pero eh, siempre tengo ahí como unos preferidos. Luego marimba. En marimba tengo un juego de baquetas, o sea, una línea que es melódica, que es para el repertorio que yo considero que es más legato. Y tengo otra línea que es más articulada, que es para el repertorio más técnico. Sin embargo, hay ciertas obras que uno tiene que buscar bolillos y baquetas específicas para esa obra. O sea, tengo esos dos, pero a veces no encuentro el sonido que quiero, entonces tengo que ponerme a probar, a comprar, a pedirle a mis amigos que me enseñen lo que tienen para yo poder, digamos, ver si hay algo que me sirva para esa obra específica. Pero siempre tengo melódicos y articulados, siempre. Entonces, para piezas como la Rotations, la cuarta rotación de Samut, obras como, ¿qué más puede ser así melódico? Wing, de Chin Chen Lin, o de Ludwig, no sé. Esas obras melódicas, tengo un set de baquetas que es para cosas más melódicas. Y cuando toco cosas más técnicas que necesitan más articulación, tengo otro set. Y en timpani, parecido, tengo siempre lo fundamental es tener unas baquetas o bolillos staccato, unos generales, unos muy grandes, muy gordos y así grandes, con felpa bastante grande. Y unos, bueno, es que unos staccato, pero que no sean madera y los de madera. O sea, son cuatro. Con esos cuatro usted ya puede tocar cualquier obra de timpani. Ya las cosas, o sea, obviamente cosas que necesitan un extra, pero si usted tiene algo de madera, algo bien estacato, que solo tenga cuero o que tenga algún fieltro nada más, tiene unos bolillos generales y unos bien grandes, con esos cuatro resuelve cualquier problema en orquesta.
Ya después, cuando uno tiene dinero y cuando ya puede hacer la inversión, pues puede tener toda una línea si quiere, pero eso soluciona. Eh, lo mismo con Glock y xilófono. Hay que tener siempre unos de estudio para no volverse sordo con el xilófono y hay que tener por lo menos un par de baquetas que sean, por ejemplo, brillantes y unas que sean oscuras. Lo mismo en el Glock. Hay que tener unas que sean más brillantes, unas que sean más oscuras. Pero en el Glock sí aconsejaría que tengan unas de nylon, unas de cobre y unas eh, de plástico este transparente también, por ejemplo, para que tengan tres texturas diferentes. Pero puede ser el Glock, ¿verdad? Pero eso es como lo fundamental. Voy a ver el chat, tengo otras preguntas. ¿Cómo acepta un estudiante? Ah, ahí están ahí. Me saludan ahí que está de Honduras. Ah, a ver, lo de aceptar un estudiante va a depender mucho de dónde estoy dando clases. Hay que entender que hay lugares que me exigen como maestro que tengo que graduar gente de cierta edad, ¿verdad? Entonces, obviamente, un estudiante que esté viejo, porque viejo podría ser 18 años, y que no tenga el nivel adecuado, no lo puedo aceptar simplemente porque me tomaría demasiado tiempo graduarlo. Pero en general yo creo que no busco nada específico, o sea, solo que tenga las condiciones y más que todo las ganas de aprender, porque mucha gente, hay muchos problemas, hay muchas cosas que son complicadas solo por el hecho de un estudiante que no tenga la actitud correcta. Con solo que sea una persona que quiera aprender, que sea las cosas básicas, puntual, que llegue a clases, que tenga un avance progresivo, va a ser un buen estudiante. No importa el nivel que tenga. O sea, realmente yo a la hora de dar clases nunca le digo que no a un estudiante si es por cuestión mía, ¿verdad? Pero muchas veces como profesores no podemos elegir, no tenemos esa oportunidad. Cualquier persona puede tocar, aunque empiece a los 20, aunque empiece a los 10. Es una cuestión más de tiempo y de dónde está dando uno las clases, digamos. Eh, bueno, y respecto a la metodología, vamos a ver, esa estructura, o sea, yo lo que busco es que una persona vea los métodos y tenga la suficiente capacidad de resolver cualquier problema dentro del repertorio estándar. O sea, si usted es mi estudiante, yo voy a llevarlo a un nivel técnico en redoblante, que usted pueda agarrar cualquier libro de redoblante y pueda tocarlo. O sea, a nivel de rudimentos, muy controlado. Los rudimentos tienen un estándar de tempo que si usted no llega a esas velocidades, algún repertorio no lo va a poder tocar. Entonces lo que se busca es que esas velocidades estén, que todos los rudimentos básicos que se tienen que ver se vean, que todos los libros básicos importantes, tanto rudimentales como orquestales, los vea. Lo mismo en marimba, se puede, primero que aprenda a tocar con una técnica correcta, luego, bueno, con dos bolillos, luego con cuatro, lo mismo, una técnica que se vea bien, que domine ciertas cosas. Se puede ver algún método específico como el Funny Mallets o cualquiera, y luego de eso simplemente se empieza a ver repertorio estándar que se debe ver. Hay que ver Keiko Abe, hay que ver, ¿cómo se llama? Hay que ver otro tipo, ¿cómo se llama? Los estudios de SMACBET. Hay cierto repertorio que es fundamental y que hace que el estudiante crezca progresivamente. Y con Timpani lo mismo. Se puede ver un método o libros que vean todo lo que se tiene que saber en Timpani. Estacatos, cruces, legatos, técnica,
sonido, eh, digitaciones, todos los aspectos básicos, básicos, básicos que cualquier persona que toque timpani debe saber. Eh, de la mano de los extractos, porque los extractos se dejan un poco de lado y también hay que verlos en clase. Bueno, y los aspectos para que un estudiante sea aceptado, bueno, a veces tiene que ver con la cantidad de campos que uno puede aceptar. Obviamente, si tengo dos espacios en mi universidad, por ejemplo, para aceptar y llegan 10 personas, voy a dejar a 8 por fuera. Aunque los 10 toquen increíble. Tengo que elegir. Entonces, es más que todo de una persona que haya hecho una audición muy correcta. Que el repertorio que escogió lo pueda tocar, que tenga las condiciones, o sea, técnicamente que haya tocado bien, por ejemplo, si toca timpani, que la afinación estuviese bien, o sea, las cosas así muy, muy, muy básicas realmente. Y luego tomaría mucho en cuenta la parte más personal, o sea, de quién es, de dónde viene y por qué quiere ser músico y qué estaría dispuesto a hacer para estudiar música donde yo doy clases y por qué quiere estudiar conmigo, digamos, por ejemplo. Porque tal vez a veces llegan personas a hacer audiciones a lugares que no son para ellos. O sea, si a una persona llega a la universidad donde yo doy clases por ejemplo, digamos, porque en este momento no hay clases en una universidad, y me dijera, es que yo quiero ser timbalista y yo quiero estudiar con usted, yo le diría, no pierda su tiempo. O sea, yo toco timpani, pero no soy timbalista. O sea, si quiere estudiar timpani, váyase con alguien que toque todos los días en orquesta, no estudie conmigo. Entonces yo creo que también uno guiaría al estudiante. Si alguien me dice, es que quiero estudiar extractos, quiero ser 100% orquestal, ahí le diría, sí, estudie conmigo. O si me dice, es que yo quiero tocar marimba, quiero ser solista, le diría, sí, entonces ese sí es mi campo. Uno como profesor también tiene que ser humilde y saber que si alguien llega y me dice que quiere estudiar batería conmigo, no va a hacer nada. O sea, yo no estudio batería, no soy baterista. Puedo tocar batería, sé lo básico, pero respeto mucho a la gente que sí sabe hacer eso porque llevan 10 años dándole a la batería día y noche. Entonces creo que uno tiene que saber también el enfoque del profesor donde uno está yendo, el enfoque de la escuela. Hay escuelas que están dedicadas más a lo contemporáneo o más a lo clásico o más a lo solista. Todo eso es muy importante verlo uno. Ah, está Esteban de México y um, Eric pregunta que si tengo pensado hacer una academia de marimba en Costa Rica. A ver, honestamente sí lo he pensado, pero no lo veo muy viable. Los costos para hacer una academia de música en Costa Rica son altísimos. O sea, no es rentable realmente y es muy complicado, digamos. No me gustaría tener un lugar así sin no poder acreditar esos títulos. Entonces, como no creo que se pueda hacer eso, como que la gente venga a estudiar aquí y les pueda dar un título que lo puedan llevar a su país y validarlo, no creo que haga eso. Por esa razón inicié el concurso, porque sí, como no puedo titular a nadie, porque tendría que instalar una universidad básicamente o un instituto privado, que creo que es demasiado trabajo, sí quiero tener el concurso y que ese sea una fuente de información que sea constante, que esté todos los años para el área Latinoamérica, digamos. Y esa es como mi idea fundamental. La otra razón es que no creo estar en Costa Rica mucho tiempo, ¿verdad? Y esos proyectos, lamentablemente, si uno los hace, es uno el que tiene que hacer todo el trabajo. Entonces, quiero seguir estudiando y no creo que haga
ningún proyecto permanente en Costa Rica, excepto el concurso, porque el concurso sí lo puedo, digamos, manejar desde afuera y nada más vengo en las fechas del concurso a Costa Rica.